Hola, ¿qué tal a todos medicazos? En el día de hoy vamos a hablar de la fisiología cardíaca, siendo este el segundo video del compendio de los 5 videos que realizaremos con respecto a la fisiología cardíaca y la insuficiencia cardíaca. Dicho esto, empecemos. El ciclo cardíaco se entiende como los eventos cardíacos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del siguiente. Durante el ciclo cardíaco podemos ocultar los ruidos que se pueden detectar. Primero tenemos dos ruidos importantes. El primero que inicia con la sístole, que este le da inicio a la sístole, y tenemos un segundo ruido, el cual le da inicio a la diástole. Lo normal es escuchar un slug dub, y estos ruidos que detectamos aquí compendiendo la sístole y la diástole se determina como tal el ciclo cardíaco hasta encontrar el próximo ruido, el cual iniciaría consecutivamente el ciclo cardíaco porque es algo repetitivo. La función atrial como bombas cebadoras para los ventrículos es un concepto muy interesante porque la sangre normalmente fluye continuamente desde las grandes venas hacia las aurículas y aproximadamente el 80% de esta sangre fluye directamente a través de la aurícula hacia los ventrículos e incluso antes de que el mismo ventrículo se contraiga. Por ende, podemos deducir que la contracción auricular generalmente causa un llenado adicional que sería del 20% de los ventrículos. Y las aurículas funcionan como bombas cebadoras, por ende es el concepto que aumenta la efectividad del bombeo ventricular hasta en un 20%. Hay dos eventos importantes que ocurren durante el ciclo cardíaco, que es la sístole y la diástole. Una en la cual encontramos contracción y salida de la sangre hacia el sistema como tal, venoso, periférico y sistémico, y también aquel que impulsa la sangre por medio de las arterias pulmonales y las lleva al pulmón para ser oxigenada para posterior ingresar al ventrículo, a la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo y seguir el ciclo. Y la diástole es la relajación y la entrada de la sangre como tal, lo podemos observar aquí. Durante todo esto ocurren diferentes procedimientos como el periodo de contracción isovolumétrica, también el periodo de eyección, periodo de relajación y volumen como tal que vamos a encontrar que es el telediastólico, el telesistólico y el volumen sistólico de la salida. Esto lo vamos a ver detalladamente. Es una comprensión de estos dos eventos para poder analizar qué sucede durante el ciclo. Ahora hablemos de las diferentes fases del ciclo cardíaco. Y hay una imagen que nos explica como tal todo el mecanismo. No hay que asustarse, es una imagen que nos lo explica excelente y hay que interpretarla nada más. En esta imagen lo que habíamos mencionado que aquí está el primer ruido, el segundo ruido y en el medio de este encontramos la sístole, acá la diástole e inicia el ciclo nuevamente, ¿sí? Aquí en la primera base tenemos la interpretación del ciclo cardíaco por medio del electrocardiograma. O sea, durante el ciclo cardíaco vamos a ver que si hay una despolarización, aquí está la onda P y demás, y así consecutivamente. Y también tenemos el volumen ventricular, la presión auricular y la presión aórtica. Iniciando con la primera fase, que es la fase de despolarización y contracción auricular, que es la que tenemos aquí en verde marcada. ¿Qué sucede aquí? Esta inicia con el disparo del nodo SA o sinusal, que indica la despolarización de la aurícula y podemos verla como tal en el electrocardiograma. Aquí hay despolarización. La onda P, que es la que vemos aquí, esta montañita aquí, indica que hay una despolarización auricular, lo que conlleva a que aumente la presión auricular. Aquí podemos ver estas líneas marcadas en negro que competen a la presión auricular, aumenta debido a que hay contracción. Habíamos dicho que esta contracción auricular permite el paso del 20% del volumen sanguíneo que se contiene en las aurículas, debido a que el 80% que sale al principio
eso se debe por medio de la misma presión que genera el mismo volumen, pasa de una forma pasiva. Y como tal, tenemos que una vez que la onda P inicie, hay la contracción y consigo, una vez que la contracción termine, la presión auricular disminuye, por ende, sube y baja. Cuando disminuye, se cierran las válvulas AB. Este cierre de las válvulas AB quiere decir que ya no sigue pasando sangre. Ahora pasamos a la siguiente fase. El cierre de las válvulas AB genera el final de la fase de contracción auricular y da inicio a la fase de contracción isovolumétrica. ¿Y qué es esto? El cierre como tal genera el primer ruido cardíaco, marcando consigo mismo el inicio de la sístole y se ve marcada con la despolarización del ventrículo que se observa con el complejo QRS. Lo podemos ver aquí, el complejo QRS, que es igual que esta imagen que está aquí, QRS, pero la tenemos extrapoladas en este lado. Una vez esto inicia a contraerse, aumentando la presión dentro de los ventrículos, mientras que se genera este procedimiento, las válvulas AB, las válvulas semilunares, perdón, están cerradas. Quiere decir que la presión va a ser mayor debido a que está en un espacio cerrado. Esta presión de contracción se hace en el espacio cerrado y se le denomina como tal contracción isovolumétrica, que es la que está marcada aquí es la que encontramos marcada en naranja. Se cierra la válvula, las semilunares están cerradas y todo el espacio que encontramos aquí en los ventrículos va a estar cerrado y hay contracción ventricular que se inicia con el QRS y esto como tal se marca como la contracción isovolumétrica. Cuando termina la fase de contracción isovolumétrica, esto quiere decir que no se expulsa la sangre y el volumen permanece igual. Simplemente me refiero a que sucede lo que encontramos justo aquí. Encontramos una pitadora que se está calentando. Es igual que en el ventrículo. Hay mucha presión y esta presión va a ser grande hasta tal punto que hay tanta presión que estalla. ¿Y qué quiere decir cuando estalla? Que rompe la tensión que se genera o la presión que genera las válvulas semilunares, la que encontramos aquí, tanto la pulmonar como aórtica. Y una vez que la presión es demasiada, se abre, como se abre la pitadora, y la sangre se expulsa y se va. A esto como tal se le denomina fase de eyección rápida. Y esto inicia cuando la presión es tanta que se rompe como tal la presión tanto de las válvulas de la arteria pulmonar y también de la aorta y se abre y la sangre se eyecta fuera de los ventrículos, llamándose como tal la fase de eyección rápida, porque hay tanta presión que la sangre es expulsada con mucha fuerza. En la fase de eyección rápida que vemos aquí, la presión ventricular aumenta hasta tal punto donde ya no se puede eyectar más sangre y hay una fase que es la que encontramos aquí, que es la fase de eyección ventricular o fase lenta. Lo que sucede aquí es que el ventrículo se repolariza, donde la presión ventricular cae, vemos que aquí hay un descenso y la fuerza de eyección se reduce cuando la presión ventricular cae por debajo de las presiones aórticas y pulmonar. Estas válvulas que vamos a encontrar aquí se van a cerrar. Las válvulas semilunares se cierran marcando consigo la sístole y el inicio de la diástole que encontramos aquí. Aquí inicia. Y el cierre de estas válvulas debido a que la presión ventricular disminuye, da como resultado final el segundo ruido e inicia la diástole. Una vez que escuchamos el segundo ruido, como lo podemos ver aquí, el segundo ruido, justo aquí, inicia como tal
la diástole. Y el inicio de la diástole en completo es isovolumétrica, mientras que los ventrículos se relajan, todas las válvulas se encuentran cerradas, la presión ventricular cae rápidamente, pero su volumen permanece igual, por ende se le llama isovolumétrica. Mientras tanto, se llenan como tal las aurículas y la presión auricular aumenta poco a poco. Lo podemos ver aquí, aumenta poco a poco la presión auricular. Hay que tener ojo clínico porque aunque no se vea, sí aumenta poco a poco. Y luego inicia como tal, se da lo que se le denomina el llenado ventricular. El llenado ventricular es el que podemos observar aquí, que es el inicio de lo que tenemos acá, al inicio de todo, antes de la fase de la despolarización de la aurícula. Vemos que se llena poco a poco la aurícula y el 80% que habíamos mencionado que pasa pasivamente va a ir poco a poco hasta encontrar de nuevo el ciclo, que es el que encontramos aquí. Hay despolarización con la onda P y el ciclo se repite sucesivamente. Una vez que se dio el llenado ventricular, que es el 80% que pasa, vemos que se repite de nuevo la fase inicial, que es la fase de despolarización y contracción auricular. Lo podemos ver aquí. Es importante saber y comprender los patrones que nos dan esta imagen, porque la comprensión de esta nos permite comprender todos los patrones que suceden, por ejemplo, en el electrocardiograma. Es súper genial poder comprender con relación al ciclo cardíaco para saber cuándo hay una despolarización, cuándo hay un patrón sinusal normal, cuándo hay una taquicardia ventricular o una taquicardia sinusal y demás. Bueno, serán videos y objetos de estudio más adelante, pero por ahora eso es todo con respecto a el ciclo cardíaco y muchas gracias, medicazos. Tengan un excelente día. Bye bye.